iglesia, que la iglesia pudiera retomar, ¿cierto? O volver a la sola Escritura. Y por eso, tiempo después, ¿cierto? Nacieron lo que hoy se llama en 5 puntos la doctrina de la gracia, que voy a mencionar un poco la historia antes de ir al texto. Estas enseñanzas, como dijimos ayer, también son predicadas o fueron predicadas a lo largo de la historia por muchos grandes cristianos, ¿cierto? Desde los primeros siglos en adelante y aún después de la Reforma por grandes predicadores, grandes pastores, ¿cierto? Grandes teólogos aún, como los puritanos, ¿cierto? John Owen, Jonathan Edwards, Bunyan, John Newton. Ustedes saben que John Newton era aquel que escribió ese precioso himno que se llama Sublime Gracia o Gracia Admirable. ¿Cierto? Charles Spurgeon, George Mueller, grandes misioneros también, como Hudson Taylor, ¿cierto? El misionero ahí, los que lo conocen, a la China. Y bueno, en nuestros días también por grandes predicadores, como muchos conocen a Paul Washer, ¿cierto? John Piper, Packer, MacArthur, ¿cierto? Mark Dever, Carson, Sproul, Lawson, ¿cierto? Y en Latinoamérica, Miguel Núñez y Sugel Michelén, que son como los nombres más conocidos. Miguel Ceballos también, ¿cierto? Que es un nombre bien conocido dentro de los grandes predicadores de hoy día. Y bueno, todas estas doctrinas se asocian a un teólogo, ¿cierto? Del periodo de la Reforma que se llamaba Juan Calvino, ¿cierto? Que enseñó de manera contundente estas maravillosas doctrinas de la gracia en aquellos tiempos de la Reforma Protestante. Calvino murió en el año 1564, ¿cierto? Y fue uno de los hombres más importantes para la Reforma junto a Martín Lutero. Y como les decía antes, lamentablemente vivimos en una época donde las etiquetas son un mal necesario, ¿cierto? Son un mal necesario. Y en lo personal a mí no me gusta esa etiqueta, pero a los que creemos esta doctrina se nos llama, ¿cierto?, calvinistas, o se le llama a estas doctrinas el calvinismo. Y digo que no me gusta esa etiqueta porque los que abrazamos la doctrina de la gracia, por lo menos de manera personal, no estamos de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo con todo lo que Calvino enseña. No creo que Calvino sea infalible, la palabra de Dios sí es infalible. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en todo lo que Calvino enseña y por eso no me gusta esa etiqueta de calvinista. Pero sí, calvinista quiere decir, creo en las doctrinas de la gracia, creo en estos 5 puntos, a la luz de la palabra de Dios. Sí, soy calvinista, ¿cierto? Podríamos definirlo así. Pero en la historia podemos ver que ni siquiera Calvino resumió estas enseñanzas, ¿cierto?, en 5 puntos. Normalmente las iglesias, ¿cierto?, que abrazan la doctrina de la gracia se denominan reformadas, ¿cierto? Aunque muchos hermanos presbiterianos, ¿cierto?, nos dicen a nosotros que no somos reformados porque el ser reformado implica mucho más, ¿cierto? Indica abrazar la teología del pacto, ¿cierto?, y otras cosas también. Entonces, estas iglesias, ¿cierto?, que abrazan esta doctrina normalmente se llaman reformadas. De hecho, la iglesia acá se llama Iglesia Bautista Reformada, ¿cierto?, en Coronel. Ahora un poco de historia para que sepan, hay 2 movimientos teológicos o escuelas teológicas. Una es el calvinismo, ¿cierto?, o la escuela calvinista, y la teología también o escuela arminiana. Estas son las 2 posturas que conocemos, aunque también algunos dicen hay una intermedia, ¿cierto?, que es hoy día llamada el molinismo. Y el fundador de esta escuela, ¿cierto?, fue Jacobo Arminio y Juan Calvino, por eso arminianismo, ¿cierto?, arminiano y calvinista. Jacobo Arminio fue uno de los, enseñado en la escuela de Teodoro Beza, ¿cierto?, que fue el sucesor de Calvino. Y este hombre, Jacobo Arminio, se convirtió en uno de los teólogos muy influyentes en la historia. Arminio murió más o menos en el año 1610, por ahí, 1609. Pero los seguidores de este hombre, Jacobo Arminio, fueron los que trazaron, ¿cierto?, todo lo que él creía en 5 puntos, lo que se conoce como el 5 puntos del arminianismo. Y eso se llevó por 46 ministros en aquella época a las autoridades de la iglesia en Holanda en el año 1610. Y allí fue cuando estalló esta controversia que hoy día tenemos entre calvinistas, ¿cierto?, y arminianos. En el año 1610 fueron cuando estos hombres, a través de 5 puntos, ¿cierto?, llevaron esta controversia a los ministros holandeses de aquella época.
Y en estos puntos que estos hombres presentaron, los arminianos negaban la soberanía de Dios en la salvación. Y lo centraban, ¿cierto?, en el hombre, en lo que el hombre podía hacer. Ellos negaban una elección incondicional de parte de Dios y la condicionaban, ¿cierto?, a un libre albedrío del ser humano. Decían que la presciencia de Dios, la predestinación, era porque Dios conocía, ¿cierto?, a aquellos que iban a creer, y es por ello que los predestinaba, ¿cierto? Y tristemente la mayoría, ¿cierto?, todos los arminianos modernos, incluso sin saber lo que es el arminianismo, niegan los 5 puntos del calvinismo. Ahora, después de esta controversia que presentaron este grupo de arminianos, los reformados respondieron en un sínodo que se llamaba el Sínodo de Dort, varios años después, y declararon, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos hoy día como los 5 puntos del calvinismo o de las doctrinas de la gracia, o el tulip, ¿cierto?, que en inglés es tulipán. Entonces, en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que dicen, no, yo no soy arminiano, ¿cierto?, pero tampoco soy calvinista, yo soy cristiano, yo soy bíblico, ¿cierto? No tengo por qué identificarme con los calvinistas, no tengo por qué identificarme con los arminianos, yo soy bíblico, y suena tierno, ¿cierto? Nos gustaría que fuera verdad, pero la verdad es que todo cristiano se inclina hacia un lado o hacia el otro. Basta con hacer 2 o 3 preguntas, ¿cierto?, en cuanto a la salvación para saber si alguien tiene una posición o una escuela, ¿cierto?, calvinista o arminiana. Entonces comienza una disputa, ¿cierto?, desde aquel entonces, del año 1610 en adelante, porque en el 1618, específicamente el 13 de noviembre, se convoca este sínodo, el sínodo de Dort, donde fueron invitadas todas las iglesias nacionales, ¿cierto?, que abrazaban estas doctrinas. Y ese 13 de noviembre comenzó este sínodo hasta el 9 de mayo del año 1619. O sea, duró bastantes meses. Y fueron 154 reuniones que tuvieron estos hombres en un lapso de 7 meses para definir que el arminianismo era una herejía. Que el arminianismo era una herejía, que esa doctrina iba a ser rechazada por la iglesia, ¿cierto?, que abrazaba la doctrina de la gracia en ese entonces. Y bueno, se plantea los 5 puntos conocidos como las doctrinas de la gracia, ¿cierto?, en los cánones de Dort. Y estos puntos decían, o son, ¿cierto?, la total depravación o la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos, ¿cierto? Esas son conocidas como la doctrina de la gracia. Voy a hacer una descripción breve de esto. La total depravación o la inhabilidad humana, como la llaman algunos, la depravación total, indica que nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda. La corrupción pecaminosa del hombre es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en el momento de pecar, ¿cierto?, o desde Adán, en esclavos del pecado, y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. O sea, es imposible que nosotros podamos salvarnos por nosotros mismos, que nosotros podamos hallar la gracia de Dios o la salvación, ¿cierto?, por nuestras obras. Dependemos única y exclusivamente de la gracia de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios lo dice claramente en Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, ¿cierto?, hablando del hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La pregunta es, ¿cuándo nosotros, ¿cierto?, cuando éramos hombres naturales, pudimos entender, ¿cierto?, lo que es del Espíritu de Dios? ¿Cuándo pudimos nosotros como naturales, ¿cierto?, entender las cosas de Dios y que dejaran de ser locura para nosotros? ¿Cuándo? Si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces no depende de nosotros, sino de una obra divina. El segundo punto es la elección incondicional, que indica que Dios escogió antes de la fundación del mundo a una multitud incontable de personas para salvarlas. No porque vio que creerían, ¿cierto?, en Él o consideró algo bueno en ellas, sino que lo hizo simplemente por amor y misericordia, por su propia voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia.
Dice Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hechos capítulo 13, verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El tercer punto y quizás más controversial es la expiación limitada, ¿cierto? También conocida o mejor llamada como la redención particular, ¿cierto? Una expiación definida. Tenemos que recordar, hermanos, o creer, ¿cierto? Que todos los cristianos creemos que Dios proveyó una expiación suficiente para todos los hombres en la obra de Cristo y que todo el que crea en el Evangelio será salvo. O sea, creemos, en otras palabras, que Jesús tiene el poder para salvar a todas las personas y que serán salvos todos los que tengan fe y se arrepientan. Pero quienes afirmamos la doctrina de la gracia, los que creemos la doctrina de la gracia, estamos 100% de acuerdo con estos puntos, también creemos que Jesús logró más que eso. No simplemente, ¿cierto?, hizo posible la salvación o el llamado de salvación, sino que Él, o logró en la cruz, Él más que eso, sino que Él ganó a su iglesia, ¿cierto?, en la cruz. Él compró la fe de los escogidos de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Podemos decir que Jesús murió por todos en el sentido que la oferta de Dios es real cuando ofrece salvación a todo el que cree, pero murió de forma particular y eficaz por muchos en el sentido de que su expiación compra y garantiza nuestra fe y arrepentimiento y todos los demás beneficios de su obra. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mateo capítulo 26, verso 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Isaías capítulo 53, verso 11 y 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. El siguiente punto, vamos a ir rápidamente en esta introducción nomás para ir al texto de la Biblia, es la gracia irresistible. Esto nos enseña que la gente, como muchos dicen, la gente no puede resistir la gracia de Dios, porque la Biblia nos dice claramente en Hechos que muchos hombres, ¿cierto?, resisten la gracia de Dios. Muchos sí lo hacen, rechazan a Cristo porque prefieren las tinieblas. Dice en Juan, ¿cierto?, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso muchos también le llaman a esta doctrina el llamamiento eficaz. Entonces, ¿a qué se refiere o qué en realidad creemos cuando nos referimos a la gracia irresistible? Nos referimos a que cuando alguien ha creído en el Evangelio para salvación, se debió, ¿cierto?, a que Dios en su misericordia venció su resistencia y dureza. Dios puede hacer eso. Dios puede vencer toda resistencia. Dice la Escritura en Isaías capítulo 55 que la palabra de Dios, ¿cierto?, no vuelve a Dios vacía, sino que hará lo que Él quiere y cumplirá, ¿cierto?, lo que Él le mandó. Es como un martillo también que quebranta la roca. Aún el corazón más endurecido puede ser quebrantado, ¿cierto?, y humillado si Dios así lo quiere. Entonces esa resistencia del hombre es vencida de manera maravillosa y en el tiempo de Dios, solamente por su gracia. Eso es lo que es el llamado, la gracia irresistible. Dios llama a pecadores eficazmente para la salvación. Dice Daniel capítulo 4, verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Romanos capítulo 9, verso 14 dice, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Y el último punto es la perseverancia de los santos. Y esta doctrina indica que todos los cristianos, ¿cierto?, aunque no tengan vidas perfectas, ganarán la violenta batalla de la fe contra la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda, y Dios nos guardará y nos concederá la victoria que Jesús garantizó, ¿cierto?, y que Él compró en la cruz del Calvario. En otras palabras, si alguien renuncia a la fe, ¿cierto?, si alguien vuelve a lo que era antes, ¿cierto?, y renuncia a Jesús como su Señor y Salvador, nunca tuvo una fe verdadera. No es que perdió la salvación, sino que nunca tuvo una fe verdadera. Entonces esta doctrina enseña que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Dios nos preserva en su gracia y Él evita que nosotros nos desviemos. Dice Judas que Él nos guarda sin caída. Segunda de Juan segunda Juan verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Primera a los Corintios capítulo 1 versos 7 y 8 dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Hermanos, lamentablemente no podemos ver cada uno de los 5 puntos de manera detallada, pero sí vamos a ver el texto en Romanos capítulo 8, verso 28. Estas doctrinas tienen que ver únicamente con lo que Dios ha hecho en nosotros en el momento de salvarnos, o lo que Dios ha hecho en nosotros en la salvación, y por qué lo ha hecho. Y tenemos que aclarar una vez más, igual que ayer, que estas doctrinas no nacieron en la Reforma. Jesucristo habla de ellas, el apóstol Pablo habla de ellas, como veremos aquí, y aún los padres de la iglesia hablaban de estas doctrinas. Yo tengo una cita aquí de Clemente de Roma, que dice: procuraban día y noche en toda la comunidad que el número de sus elegidos pudieran ser salvos, con propósito decidido y sin temor alguno. Y vivió los primeros siglos. Dice otra cita de Clemente de Roma: a estos hombres de vidas santas se unió una vasta multitud de los elegidos, que en muchas indignidades y torturas, víctimas de la envidia, dieron un valeroso ejemplo entre nosotros. Justino Mártir también dice, hablando de la depravación total: nacemos pecadores, somos enteramente carne y sangre, y ninguna cosa buena mora en nosotros. El hombre, por las dificultades naturales de su mente, no puede obtener conocimiento de las cosas divinas, ni por ningún poder innato puede salvarse a sí mismo y ganar la vida eterna. Son doctrinas que no nacieron en la Reforma, sino se desenterraron en la Reforma, pero que creían, ¿cierto?, los padres de la iglesia, y que enseñó, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, que enseña de todo el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, veremos la gloria de Dios en las doctrinas de la gracia, cómo Dios se glorifica en esto y cómo Dios muestra su poder y su soberanía. Por favor, vamos ahora al texto Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y a todos los que aman esta doctrina de la gracia, ¿cierto?, nos maravillamos con Romanos capítulo 8 y capítulo 9. Son preciosos pasajes que realmente nos llenan de gozo. Podemos ver la obra soberana de Dios para salvación aquí. Versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, lo que hacen las doctrinas de la gracia, estas doctrinas maravillosas que acabo de mencionar, es sacar del centro al hombre, ¿cierto? Y poner a quien merece en el centro. Y es a Dios. Pone a Dios en el centro del Evangelio, porque nosotros, hermanos míos, no tenemos un Evangelio antropocéntrico, como hablábamos ayer, un Evangelio centrado en el hombre, un Evangelio centrado en demonios, sino nuestro Evangelio está centrado únicamente en Cristo y en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y para que un pecador pueda venir a la salvación, para que un pecador pueda llegar a Dios, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo y mirar su obra. No hay méritos que pueda hacer el hombre, no hay bondades que puedan salvarle, lo único que puede salvarle es poner su fe en Jesucristo. Si usted ha llegado hoy sin Cristo en su corazón, si usted no ha tenido una relación con Cristo, un encuentro personal con Jesús, no importa, ¿cierto?, cuánto conozca usted de la Biblia o cuánto conozca esta doctrina, lo que importa es que usted pueda obtener la salvación a través de la obra de Jesucristo por la fe. Entonces la doctrina de la gracia, hermanos míos, son hermosas porque nos muestran a ese Dios santo amando a seres indignos y pecadores, como usted y como yo. Y estas doctrinas, hermanos, son verdaderamente hermosas porque dependen de algo hermoso, que es el Evangelio. La doctrina de la gracia dependen del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Son el anuncio, ¿cierto?, de la venida de Jesús como hombre, quien vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, ¿cierto?, para morir en la cruz del Calvario por pecadores que no lo merecían, ¿cierto? Y para que esos pecadores pudieran poner la fe en Jesús y la justicia de Cristo fuese imputada, fuese traspasada a pecadores por la fe. Y no solamente que murió Jesús, sino también que resucitó al tercer día, ¿cierto?, para darnos vida juntamente con Él. El Evangelio es el mensaje central de la fe cristiana, no la doctrina de la gracia. El Evangelio es el mensaje central de la fe cristiana y la doctrina de la gracia nos ayudan a entender la motivación de Dios detrás del Evangelio. ¿Qué motivó a Dios, ¿cierto?, a salvar a pecadores como nosotros? El pastor Miguel Núñez dice, la doctrina de la gracia nos da madurez, nos ayudan en la santificación, pero yo no necesito yo no necesito para estar vivo ser un adulto. ¿Se entiende? La doctrina de la gracia nos da madurez, nos ayudan en la santificación, pero yo no necesito para estar vivo ser un adulto. La doctrina de la gracia van a abonar en mi crecimiento, pero el Evangelio es lo que me da vida. El Evangelio. O sea, cuando alguien conoce la doctrina de la gracia, realmente entiende la soberanía total y absoluta de Dios al salvar a pecadores como nosotros. Pero no significa que yo necesito conocer la doctrina de la gracia para ser salvo. Yo necesito creer en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces este texto en Romanos nos muestra, hermanos míos, claramente la cadena soberana de Dios, ¿cierto?, de la salvación. Aquí se reduce, ¿cierto?, la teología que podemos llamar reformada, ¿cierto? El verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y los que aman a Dios, ¿cierto?, aman a Dios según este texto porque Dios nos amó primero. ¿Cierto? Dice primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquellos que aman a Dios, ¿cierto?, todas las cosas les ayudan a bien. Cosas buenas y cosas malas, ¿cierto?, aparentemente que suceden en la vida nos ayudan a bien. Pero ¿cuál es el bien según este texto? ¿A qué nos ayudan realmente? Bueno, la respuesta está más abajo, donde dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro bien. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas buenas y malas nos ayudan, hermanos míos, a ser más conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de Jesucristo, ayudan en nuestra santificación. Eso hacen las cosas, ¿cierto?, buenas y malas
a los que ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos que conforme a su propósito son llamados son los mismos, ¿cierto?, que aman a Dios. O sea, el amar a Dios es una evidencia de que usted ha sido llamado por Dios. Dice 1 Corintios capítulo 8, verso 3, que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, el amar a Dios es una evidencia de ser un hijo de Dios. Es una evidencia de ser un hombre, una mujer llamado por Dios. Y aquí comienza en el verso 29, Pablo la cadena, ¿cierto?, de la soberana salvación de Dios. Habla de lo que antes conoció en el verso 29 primero. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces habla de 5 cosas aquí. Primero a los que antes conoció, ¿cierto? Luego, si me ayudan por favor, a los que predestinó, y a estos también llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es la elección y la predestinación. 2 doctrinas, ¿cierto?, que van claramente de la mano, pero no son las mismas. Elección y predestinación. Elección es Dios poniendo su favor libremente sobre pecadores que no merecen nada de Él, ¿cierto? Y los toma para su cuidado, los conoce íntimamente, eso es elección. Y luego tiene Dios un plan para ellos, y eso es predestinación. O sea, Dios escoge de una multitud, ¿cierto?, a un número incontable de personas, les da de su favor libremente, les da de su gracia, ¿cierto? Los conoce íntimamente, los pone a su cuidado y luego tiene un plan para ellos. Y ese plan es la predestinación. ¿Cuál es el plan? Según la palabra de Dios, que sean conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta? A los que antes conoció, habla de elección. Y a esos que antes conoció, ¿cierto?, también tiene un plan para ellos. Y eso es predestinación. Algunos dicen que aquí conocer, la palabra conocer del griego prognosis, ¿cierto?, es un conocimiento de Dios anticipado de lo que iba a suceder, ¿cierto? Porque Dios lo conoce todo. Entonces algunos dicen, Dios conocía, ¿cierto?, de la eternidad, miró a quienes iban a creer, Él conocía a quienes iban a creer y por eso Él los eligió, ¿cierto? Y esos que iban a creer iban a hacerlo voluntariamente. Entonces en la eternidad, antes de crear el mundo, Dios miró a esas personas, ¿cierto? Y como ellos iban a creer, entonces Dios los escogió. Pero eso ya no sería elección, ¿cierto?, sino sería una reacción. Dios reaccionó, ¿cierto?, porque Él miró a aquellos a quienes iban a creer en Él. Y uno de los textos que usan ellos es 1 Pedro capítulo 1, verso 2, que dicen, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Ven? Dios eligió, ¿cierto?, por su conocimiento anticipado, lamentablemente mal entendiendo lo que es la presciencia de Dios. Pero si usted lee el texto completo, ahí en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y dice ahí, para obedecer. Y eso es clave en el texto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se da cuenta que dice que fueron elegidos para obedecer? No dice que fueron elegidos por obedecer, porque Dios vio, ¿cierto?, de antemano quiénes iban a creer, porque Dios vio de antemano, ¿cierto?, su fe, sino que dice que ellos fueron elegidos para obedecer. Porque la Escritura, hermanos, nos enseña que la fe aún del hombre es un don de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe. Filipenses capítulo 1, verso 29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero nos dice el texto que por Cristo nos es concedido que creamos en Él. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, ¿cierto? Ese texto tan conocido dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por las obras del ser humano, ¿cierto? No es por la fe del ser humano, es por la obra de Jesucristo, por medio de la fe.
Y también no podría ser así porque aún las buenas obras, ¿cierto?, son preparadas por Dios de antemano. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya. ¿Se da cuenta? Hechura suya. Para buenas obras, para andar en buenas obras. Y luego dice el texto, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún nuestras buenas obras, ¿cierto?, Dios ya la preparó de antemano. Dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos obra y creación divina, hechura suya. Y Juan capítulo 6, verso 44, también contradice, ¿cierto?, esa posición, porque dice, ninguno, dijo Cristo, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y la palabra traer ahí quiere decir una obra soberana de Dios, porque significa arrastrar. Dios trayendo al hombre. Mateo capítulo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se da cuenta? No es que Dios previó que la gente iba a creer voluntariamente, sino que Dios decidió soberanamente revelarse y salvar a pecadores como nosotros. Y hermanos, Dios conoce a cada uno de los que iba a habitar, ¿cierto?, esta tierra, conoce a cada uno de los que habita en esta tierra. Pero a los que antes conoció tampoco se refiere a la humanidad en general, sino que se refiere de un conocimiento especial a un grupo de personas. Un conocimiento especial a un grupo de personas, una relación con los que Él escogió. Dios nos conoció de una manera especial antes de la fundación del mundo. Eso es elección. Y esa palabra conocer ahí, ¿cierto?, es la misma palabra, ¿cierto?, en griego que se usa en hebreo en el Antiguo Testamento para decir que un hombre conoció a su mujer. Y conocer a su mujer, ¿cierto?, cuando ese hombre conoció a su mujer no significa que la vio por primera vez, sino que hubo una relación especial, una relación íntima, personal con esa mujer. Así también Dios conoció a los suyos antes de la fundación del mundo. Dios determinó, Dios decretó en la eternidad pasada y eso se produce, eso se lleva a cabo, ¿cierto?, en el tiempo. Por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Dios le dice a Israel, solamente a vosotros os he conocido de todas estas familias de la tierra. Y como si Dios conoce a todos, y Dios creó a todos, pero le dice a Israel, solamente a vosotros os he conocido. Se está refiriendo ahí a un conocimiento íntimo, a una relación especial. Juan capítulo 10, verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ese pasaje tan conocido también de 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, donde dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, es maravilloso poder pensar que Dios nos conoció. Si usted es un hijo de Dios, Dios nos conoció desde la eternidad, hermanos, y hasta la eternidad. Fuera del tiempo, ¿cierto? Dios conoció a los suyos hasta glorificarlos. A los que antes conoció, a estos glorificó. Desde la eternidad hasta la eternidad. Los llamados, ¿cierto?, del verso 28, los que aman a Dios, son los mismos que son predestinados, los que después llamó, los que después justificó y los que serán glorificados. Hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo. A los que antes conoció. Normalmente nosotros cuando estamos testificando de Cristo, ¿cierto?, en algunos casos le preguntamos a las personas si conoce a Jesús. ¿Cierto? Lo mejor sería preguntar si es que Dios conoce a esa persona.
Dice Mateo capítulo 7 que muchos se presentarán en aquel día, en el día del juicio, diciendo que conocían a Jesús y que en su nombre hacían muchas cosas. Pero Jesús dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no importa tanto cuánto nosotros conocemos a Jesús, sino cuánto Jesús nos conoce a nosotros, o si realmente Él nos conoce. Y a estos que Él conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos en el texto ahí en Romanos capítulo 8, verso 29. También a estos los predestinó. No solo los conoció, sino que los predestinó, ¿cierto? Elección y luego predestinación. La palabra predestinación viene del vocablo griego proorizo, de donde viene la palabra horizonte, ¿cierto? Entonces a los que antes conoció también les marcó un horizonte. Les marcó una línea predeterminada, les dio un destino, eso quiere decir, marcó un plan para ellos. Y eso es lo que es la predestinación. Dios los elige, los conoce de antemano y luego les da un destino. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es esa meta final? Ser conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros, hermanos, fuimos elegidos para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí va, algunos dicen que en esta cadena falta la santificación. Después de justificación debería ir santificación. No, pero aquí está la santificación, en la predestinación. Dios nos predestinó, marcó nuestra meta, marcó nuestro horizonte. Y ese horizonte, cierto, es ser conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está el proceso de santificación de los creyentes. La meta de antemano, o la meta predeterminada por Dios para nosotros, no es, hermanos míos, que simplemente vayamos al cielo. La meta de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen de Cristo. Que usted y yo, ¿cierto?, vamos santificando nuestra vida cada día para un día ser conforme a la imagen de su Hijo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es por eso que nosotros no vivimos como queremos. No podemos decir, Dios me eligió, ¿cierto? Yo soy salvo, entonces yo vivo como quiero. No, porque Dios me eligió para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso conlleva un proceso de santidad, un proceso de santificación. Y esa es la evidencia que va a dar el creyente. Porque la evidencia de que usted es un llamado de Dios es que usted, según el verso 28, ama a Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Él nos predestinó, dice, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto quiere decir, hermanos míos, para que Cristo tenga la preeminencia. Primogénito no habla aquí de primero el nacer o el primero que nació, sino está hablando del primero en rango, en honor. No será Cristo uno entre iguales. Cristo será, ¿cierto?, el que tiene la preeminencia, el que tiene el puesto supremo en honor entre muchos hermanos. Eso se refiere a este texto. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y eso es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí cuando habla de primogénito entre muchos hermanos, que Cristo sea el que reciba todo el honor y toda la gloria entre muchos hermanos. Él tenga la preeminencia. Hermano, qué maravilloso es poder ver esto, qué maravilloso es poder abrazar estas preciosas doctrinas, ¿cierto?, reveladas en la palabra de Dios. Qué precioso es poder saber la obra que Dios ha hecho en nosotros y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso. Su nombre ha estado escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, y le adoraron, hablando de la bestia, ¿cierto?, del Apocalipsis, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Capítulo 17, versos 8 y 14 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Y el verso 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él
son llamados y elegidos y fieles. Entonces, hermanos, estos versículos nos hablan claramente de aquella elección incondicional, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo sin mirar nuestra condición, sin mirar que si nosotros íbamos a creer o no, ¿cierto? Porque dice Romanos capítulo 9 que aún hablando de Jacob y Esaú y de la elección, aún no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de la elección permaneciese. No por las obras del hombre, sino por el que llama. Y es por eso que está escrito, dice ahí Pablo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció, hermanos? Porque Jacob era bueno, porque Jacob pintaba para ser un buen creyente, porque Jacob era un hombre de fe, ¿cierto? Y Dios tenía que dar las promesas a ese hombre de fe. No, hermano, Jacob era un mentiroso. Jacob era un pecador, igual que su hermano. Pero la Biblia nos enseña que por el propósito de Dios de elegir, ¿cierto? De elección, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces Él nos eligió, hermanos, no porque vio algo bueno en nosotros, no por nuestra fe, sino por su soberana voluntad, porque su determinado propósito lo estableció así. ¿Por qué Dios elige? Porque Él así lo quiso. No hay mayor explicación para eso. Lo único que me lleva a esto es a dar gloria a Dios y es a dar gracias a Dios, porque Él me escogió antes de la fundación del mundo. No voy por el mundo, ¿cierto?, anunciando el Evangelio o buscando los escogidos de Dios para predicar el Evangelio. No, el Evangelio es para todos. Para todo aquel que cree. El llamado de Dios es para todos. Yo debo predicar al mundo de Jesús, presentar el Evangelio al mundo, ¿cierto?, para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que venga a Cristo, ¿cierto?, sea salvo. Pero la elección, hermanos, es para yo dar gracias a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Para que mi corazón se llene de gozo, se llene de gratitud por la obra, ¿cierto?, de Dios soberana desde antes de la fundación del mundo. Que nada fue por mérito mío, nada fue porque yo lo merecía, sino simple y únicamente por la gracia de Dios. Y a los que predestinó, dice el texto, a estos también llamó. Y aquí vemos, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz, ¿cierto?, la gracia irresistible. A estos que llamó, ¿cierto?, o este llamamiento no es una simple invitación de Dios a venir a los que antes conoció y a los que predestinó, sino que a estos que Él conoció, a estos que predestinó, Él en el tiempo los llama soberanamente. Y eso significa que estos que Él llama no solamente oyen el Evangelio, sino que también responden al Evangelio. Es un llamamiento eficaz. Dios rompiendo la resistencia del hombre y llamándole y atrayéndole, ¿cierto?, a la salvación. Y esto está conectado con el verso 28, ¿cierto? Los que conforme a su propósito son llamados. Dios los llama por su propósito soberano. Es un llamado de gracia, un llamado interno. Es la obra poderosa del Espíritu Santo. Es la regeneración. Ese llamado es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Es la regeneración. Es una llamada salvadora de Dios. No es simplemente una invitación a venir. Es Dios salvando a pecadores a través de su Santo Espíritu. Es lo que llamamos, ¿cierto?, nacer de nuevo. Dice Romanos capítulo 1, verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esa llamada, ese llamado de Dios es a través del Evangelio, a través de su palabra. No sucede de otra forma, sino a través de la palabra de Dios. Ayer leíamos que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Según a los Tesalonicenses, acompáñenme ahí por favor a ese texto sin perder Romanos 8. Según a los Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado de Dios, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, donde el pecador, ¿cierto?, es transformado por el Señor, donde el pecador es llamado por Dios para la salvación y es regenerado. Algunos dicen entonces Dios, ¿cierto?, trae obligado, trae, ¿cierto?, a la fuerza a las personas. Si es un llamado irresistible, ¿cierto?, y el hombre quiere resistirse, pero Dios entonces los trae obligados. No es así, hermanos. Dios, al momento de llamar, transforma, cambia el corazón, cambia la voluntad de las personas, y yo voluntariamente, en el momento que soy llamado, en el momento que soy regenerado, voluntariamente vengo a Cristo. Voluntariamente me humillo a Cristo, voluntariamente me arrepiento, voluntariamente pongo mi fe en Jesucristo, pero no es porque yo así lo quise, sino porque Dios hizo una obra en mí. Dios me transformó, Dios me cambió. Pero lo hago voluntariamente, es mi fe puesta en Jesucristo. Pero es un don de Dios, Dios haciendo una obra soberana en nosotros. Y eso lo conocemos, ¿cierto?, como la salvación. Y a los que llamó, dice también el texto en Romanos, a estos también justificó, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Vimos un poquito ayer acerca de eso también, de la justificación, que nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Todos aquellos que conoció, a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos, ¿cierto?, delante de Dios. O sea, se nos da una posición a nosotros justa delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Somos revestidos de la justicia de Cristo al momento de creer. Y por los méritos, obviamente, del Señor Jesucristo. Y esa es la única justicia que vale ante Dios, la justicia de Cristo. No nuestras justicias, dice Isaías que nuestras justicias son trapos de inmundicia, pero no así la justicia de Cristo. Esa justicia, ¿cierto?, que Él ganó ante el Padre es válida. Y esa justicia es imputada a nuestro favor al momento de creer. Y Dios perdona nuestros pecados porque Cristo pagó el pecado nuestro en la cruz. Consumado es, dijo Él en la cruz del Calvario, ¿cierto? Esa palabra griega que es tetelestai, que todo fue pagado en su totalidad. ¿Cierto? Cuando un niño cumplía la obra que el Padre le mandó, le decía tetelestai. Cuando la última cuenta en el banco era pagada, ¿cierto?, se ponía un timbre ahí que decía tetelestai, pagado en su totalidad. O sea, Cristo hizo lo que el Padre le mandó a hacer y también pagó el pecado en su totalidad. Nuestro pecado. Nuestros pecados, hermanos míos, fueron imputados a Cristo en su muerte y su justicia fue dada a nosotros. Como dijimos ayer en el texto de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos declarados justos ante Dios. No por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Entonces la justificación es un acto en el cual Dios declara justo por la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si usted, amigo, no conoce a Cristo, si usted no ha tenido una relación con Jesús, si usted no es un hijo de Dios, déjeme decirle que usted va camino a la condenación, camino al infierno. Pero Cristo murió por pecadores como nosotros para no recibir el castigo de Dios, sino que su justicia nos cubra y nos justifique ante Dios por medio de la fe. Para poder usted hallar la gracia de Dios, usted tiene que creer en Jesucristo, creer en la obra de Cristo, creer que ese sacrificio es suficiente para salvarle a usted también, para perdonarle de sus pecados y arrepentirse y confesar sus pecados delante de Dios, para hallar salvación. Eso es la justicia de Dios. Y dice también el texto, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, los creyentes sabemos que compartiremos la gloria con Cristo un día en el cielo.
Pero nótese que en este texto Pablo está hablando ya en pasado y todos los verbos aquí están en pasado. Predestinó, llamó, justificó y a los que justificó también glorificó. Y eso es algo que aún no ha ocurrido. Nuestros cuerpos no han sido transformados aún conforme a la imagen de Jesucristo. El pecado aún no ha sido desarraigado de nosotros. Pero aquí ya Pablo lo habla en pasado, como algo seguro. Eso nos da seguridad, que Dios lo dijo, que Dios lo predeterminó, que Dios lo decretó en la eternidad pasada, ¿cierto? Y así pasará un día, porque Dios así lo dijo. Y su palabra es fiel, su palabra es veraz, su palabra es verdadera. Ya esto que justificó, también glorificó. Hermanos, voy a pedir que me acompañen por último al libro de Efesios capítulo 1, por favor. Que nos dice por qué Dios hizo todo esto. ¿Por qué Dios nos conoció de antemano? ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos justificó? ¿Y por qué Dios nos glorificó? Y eso va a suceder un día. Y todo es para su gloria. Todo es para que Él sea glorificado. Hermanos, el Dios Trino participó en la obra redentora del hombre. El Padre, ¿cierto?, puso en marcha este plan redentor en la eternidad. Puso en marcha este plan de salvación. Se propuso salvar a un pueblo escogido. El Hijo llevó a cabo este plan redentor, ¿cierto?, muriendo en la cruz del Calvario, proveyendo, ¿cierto?, eficazmente la salvación de los suyos, y el Espíritu Santo es quien imparte la salvación en los corazones de los hombres. Y dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Habla del Padre y del Hijo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo. Mencionó la elección del Padre, en Cristo, ¿cierto?, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la obra redentora, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de que un día seremos glorificados, de que un día estaremos, ¿cierto?, en la herencia en los cielos con el Señor. Y todo esto, hermanos, como dice el verso 6, el 12 y el 14 del capítulo 1 de Efesios, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La salvación aún del hombre, nuestra salvación, es para la gloria de Dios. Es para que Dios se glorifique en su pueblo escogido, para que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y que seamos conforme a la imagen de su Hijo no significa que seamos igual en atributos a su Hijo, igual en atributos que la deidad, sino que significa que seremos moralmente como Cristo, sin pecado, sin relación con el pecado, y con cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo. En eso seremos semejantes a la imagen de su Hijo. Hermano, todo lo que Dios hizo, lo hizo para su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para la alabanza de la gloria de su gracia, aún nosotros y aún nuestra salvación. Cuando entendemos estas doctrinas, lo que entendemos, ¿cierto?, es que todo es para la gloria de Dios. Y en todo Dios se lleva la gloria. De principio a fin, desde la eternidad
hasta la eternidad y nos lleva, hermanos, a tener un corazón agradecido y a decir, oh, gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, por lo que tú hiciste, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo, por conocerme cuando yo no lo merecía, por buscarme cuando yo no te buscaba, por amarme cuando yo no te amaba. Gracias, Señor, por esa obra. Y gracias porque un día, ¿cierto?, estaremos eternamente adorándole y sirviéndole con el que es primogénito entre muchos hermanos, con aquel que recibe toda la adoración, con aquel que tiene la preeminencia, nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros fuimos creados para adorarle. Y Él, ¿cierto?, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, dice Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios dejó su gloria, ¿cierto? Se humilló por pecadores como nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y obtenga la salvación que es en Cristo Jesús. Si tú no has obtenido esa salvación, si tú no sabes lo que es esa salvación, te invito urgentemente a clamar a Dios y rogarle que te salve, rogarle que te perdone de tus pecados, arrepentirte con un corazón humillado y sincero delante de Dios y rogar que Él salve tu vida y te dé un lugar, ¿cierto?, dentro de los hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso se basan estas doctrinas, en el Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sirve de nada que tú sepas acerca de estas doctrinas, si primero no conoces el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por pecadores, como nosotros. Él murió para dar vida. Por eso que debemos poner nuestra fe en el único Señor y Salvador que es Jesucristo. Hermanos, estas doctrinas son maravillosas. Todos los que las hemos conocido, ¿cierto?, ha abierto nuestra mente, nuestro corazón y nos ha llevado a una más profunda devoción a Dios, a una más profunda adoración a Dios, sabiendo que Él es el soberano y Él es el único que merece toda la gloria y toda la adoración. Y que no hay nada en mí, nada bueno en mí. Y aún lo bueno que hay en mí es porque Dios me lo da, porque Él lo preparó de antemano. Así que gloria a Dios en todo. Gloria al Cordero. Pastor Miguel, vamos a orar. ¿Les parece?